Muy buenas noches. Comenzamos una nueva semana de este resumen de noticias de la televisión pública. Estamos aquí para compartir con ustedes toda la información, lo que ha sucedido durante el fin de semana, y día a día los estaremos acompañando con lo más importante de lo que pasa en la Argentina y en el mundo. Gaby Previtera, ¿cómo estuvo el fin de semana? ¿No hubo fútbol? ¿Qué título tenés para nosotros? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos. El fin de semana no hubo fútbol, no hubo actividad deportiva. Ya se sabe que tuvieron lugar las elecciones, las PASO. Por lo tanto, a partir de hoy sí comenzó la actividad. Y entre ellos, la selección argentina que va a estar jugando el próximo día miércoles frente a Italia, un partido amistoso para el Papa Francisco. No sabemos si va a estar, pero por lo pronto en homenaje a él. Mirá vos. Ya veremos en minutos de qué se trata eso. Hoy tenemos columna de tecnología, de cultura digital. Hoy está con nosotros Esteban Mañani. Buenas noches, Esteban. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Y hoy vamos a hablar de, no puede ser de otra manera, las elecciones y la tecnología. Vamos a hablar un poco del sitio que estuvo publicando con mucha precisión y mucha rapidez todos los resultados electorales del fin de semana y que es un buen antecedente para saber un poquito cómo funciona y empezar a pensar en usarlo en octubre. Así que bueno, ahora te cuento un poquito más. Una muy buena aplicación en ese sentido se desarrolló. En minutos entonces la tecnología de las elecciones con Esteban Mañani y nosotros nos adentramos en la información. Por supuesto sigue siendo noticia todavía la tragedia de Rosario. 21 víctimas fatales fueron reconocidas, ya identificadas. Hoy se terminó la búsqueda. El equipo que trabajó fue realmente acompañado y felicitado en su tarea. Lamentablemente, insisto, 21 muertos en Rosario. La tarde se conoció el hallazgo de un nuevo cadáver en el edificio derrumbado. Se trata de Lidia Davolio, de 86 años, con lo cual era la víctima 19 de la tragedia. Solo restaba encontrar a 2 desaparecidos, los jóvenes Luisina Contribunales y Santiago Laguía, de quien se decía podía estar con vida, choqueado y deambulando. En todos estos días se realizó una intensa búsqueda de Santiago. Sin embargo, a media tarde, una gran tensión comenzó a vivirse en la zona de la explosión. Puntualmente en la zona de los ascensores. Así que bueno, el trabajo sigue siendo en base a la posibilidad que brinda cada lugar, porque hay veces que se puede hacer de manera manual, hay otras donde ya es necesario el recurso de maquinaria, pero básicamente es de modo manual. El movimiento de ambulancias y rescatistas indicaban el hallazgo de un nuevo cadáver. Las versiones señalaban que fue encontrado en el interior del ascensor. Todos nos preguntábamos si era hombre o mujer. La cabellera rubia y larga del joven Laguía, al igual que Luisina, impedía precisarlo. Sin embargo, minutos después se supo del hallazgo de otro cuerpo. La llegada primero de la intendenta Mónica Fein y luego del gobernador Antonio Bonfatti pareció corroborarlo. Hubo abrazos y llanto entre los rescatistas y las autoridades. Todo hace pensar que la búsqueda finalizó. Bien, y como decía antes y veíamos allí, los rescatistas terminaron su trabajo. Por supuesto, un quehacer que no tiene nada de reconfortante. Fueron encontrando una víctima detrás de la otra, pero por supuesto los vecinos les reconocieron su trabajo y compartieron con ellos el final de la búsqueda. Con el hallazgo de los cuerpos de los 3 últimos desaparecidos, finalizó la tarea de rescate del derrumbe por la explosión de gas en Rosario, que dejó como saldo 21 víctimas fatales. Momentos muy emotivos se vivieron en el lugar de la tragedia al momento de la salida de los rescatistas, quienes fueron aplaudidos y saludados en agradecimiento por todo el trabajo realizado. Mucho amor hay acá, mucho amor. Terrible, terrible, mucho amor. Gracias. No se puede demostrar el orgullo de Rosario. Orgulloso de Rosario, de verdad, señores. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Ojalá hubiese salido de aquí más vivo. Es algo inexplicable que se siente, algo inexplicable, algo... la sirena esa que se siente es lo que me sigue dando fuerza como para seguir adelante. Es mucho, es mucho. Los rescatistas previamente habían sido reunidos por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti,
y la intendenta de Rosario, Mónica Fein, quienes agradecieron la labor realizada. Ambos funcionarios se acercaron al lugar tras el hallazgo de los cuerpos de la joven odontóloga Luisina Contribunales y el estudiante de medicina Santiago Laguía, de 25 años, intensamente buscado, de quien se decía podía estar con vida, choqueado y deambulando. Sin embargo, los cadáveres de ambos fueron encontrados en el interior del ascensor, sepultado en el primer subsuelo. El candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria en Buenos Aires, Martín Insaurralde, agradeció a todos los bonaerenses que confiaron en el Frente para la Victoria y aseguró que tiene un enorme compromiso con ellos y también con quienes eligieron otra opción. Con el 97% de las mesas escrutadas, el intendente de Lomas de Zamora acumulaba 29,6% de los votos. En tanto, el Frente Renovador con Sergio Massa se impuso en el distrito con el 35,5%. El panorama con los legisladores provinciales es otro. El Frente para la Victoria se impone con el 33% de los votos, seguido por la fuerza de Massa, que obtiene el 27%. Sectores del oficialismo destacaron el resultado de las PASO, que consolidaron al Frente para la Victoria como primera fuerza nacional. En Capital, la alianza UNEN cosechó los porcentajes más altos tanto en diputados como en senadores. Así, Fernando Pino Solanas se va a postular en octubre para la Cámara Alta, mientras que en la Cámara Baja se repartirán los lugares entre las listas de Elisa Carrió y Martín Lustó. En tanto, el PRO destacó los resultados obtenidos en la capital y en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Desde el gobierno, el Ministerio del Interior señaló que los candidatos proclamados en las primarias pueden registrarse hasta el 7 de septiembre. Calificada como una muy buena elección, y ya de cara a las elecciones del 27 de octubre, los candidatos a diputados y senadores del PRO analizaron en conferencia de prensa el resultado que arrojaron las urnas en las finalizadas primarias de agosto. Para nuestra visión de la estrategia es cómo consolidamos el liderazgo en cada segmento. Y dado que las diferencias de liderazgo son muy importantes y son relevantes, trabajamos en esa dirección, por lo tanto estamos más dedicados a seguir liderando cada uno de los segmentos que a estar especulando la diferencia en cada uno de los mismos. Por lo tanto, el trabajo es seguir como equipo que somos, seguir con una propuesta consolidada que el PRO, desde esa perspectiva de equipo, no propone personas, donde vamos viendo cada uno cómo le va, sino un equipo integrado que pide a la gente que nos acompañen de manera del conjunto que representamos. Que ningún partido ni ningún candidato va a poder gobernar ni llegar a la presidencia de la Nación en 2015 si no se abre a hacer una convocatoria más amplia. Entonces nosotros también la vamos a hacer, también vamos a trabajar de esa manera, porque Mauricio es básicamente un líder de convocatorias, digamos, y que siempre abre el juego a otras fuerzas políticas, pero eso es lo que queremos hacer, un partido nacional que realmente pueda ser el sostén de la candidatura de Mauricio en el 2015. Bien, así los resultados allí en todas las elecciones. Veíamos un PRO contento a pesar de la derrota ante UNEN, pero bueno, frente al triunfo de Michetti. Vemos aquí primero los resultados nacionales. ¿Cómo estamos de diputados en estas primarias, Félix? Bueno, vamos a ver. El Frente para la Victoria y Aliados obtuvo el 29,95%, Unión por Córdoba el 2,52%, el Frente Progresista el 6,02%, el Frente Renovador el 13,54%, el Movimiento Popular Neuquino obtuvo el 0,82%, el PRO y sus aliados el 8,66%, la Unión Cívica Radical y los aliados el 11,63%, UNEN el 2,99%, Unidos por la Libertad y el Trabajo el 4,07% y entre otros partidos reúnen el 19,8%. Estos son los resultados nacionales por diputados. Y esto es lo
lo que vamos a ver acá, Félix, es una Sí. simulación de cómo queda la asignación de bancas a partir de lo que vimos recién, porque hay 127 bancas a elegir. Recordemos, estamos hablando de primarias. Lo que votamos ayer fueron primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Las verdaderas elecciones, digamos, las que definen los cargos, son las de octubre. Pero de acuerdo a lo que sucedió ayer, así se asignarían las bancas. Claro, exactamente. Para el Frente para la Victoria, 39 bancas. También 14 bancas obtendría el Frente Renovador. 9 bancas, la Unión Cívica Radical. El PRO y sus aliados, 8 bancas. Unen 6 bancas. 4 bancas, Unidos y Compromiso Federal, al igual que otro partido. Y el resto de los partidos estarían repartiéndose las otras 30 bancas. Bien. Y ahora tengo que dar una noticia que no puedo creer que tenga que darla, que lamento hacerlo, que creo que todos los que tengamos que dar esta noticia lo lamentamos y nos solidarizamos con lo que está pasando. Ustedes recuerdan la masacre de Pompeya, a Fernando Carrera, este hombre que estuvo injustamente preso durante muchos años, que su familia se ocupó de hacernos conocer a todos lo injusta que era la causa, que estaba plantada por la policía. Hubo un documental incluso en el cual pudimos ver detalle a detalle cómo se habían ocupado de hacer esto. Bien, la Cámara de Casación acaba de decidir que Carreras tiene que estar nuevamente preso. Gracias, amigo. Qué alegría, cheque. Ahora de afuera, por favor, déjenme ir de acá, por favor. Perseguido, baleado, condenado, puesto en libertad por una medida de la Corte Suprema y hoy condenado otra vez. Su historia inspiró al documental The Ratti Horror Show y ahora, otra vez condenado, da para una película que desnuda la vergüenza judicial y policial de nuestro país. Es la historia de Fernando Carrera. Él venía, se dejaba a sus hijos en la casa de la abuela, se cruza con un coche sin identificación, que estaban armados y apuntándole, él piensa que le van a robar, ahí arranca, cuando arranca le disparan, 3 disparos que entran por la ventanilla trasera, lo dejan inconsciente. El coche se transforma en un arma mortal, atropella a 10 personas, fallecen 3 y él termina ahí, después de esto, lo balean, lo fusilan, le ponen 8 tiros a él en el cuerpo, más de 20 tiros en el coche, lo tardan 2 horas en llevarlo al pena, lo operan 7 horas después del hecho, se tenía que morir con 8 disparos encima, después de esto le arma una causa, lo condena a 30 años de prisión. De ese día él estuvo preso hasta el 6 de junio del 2012, que por resolución de la Corte Suprema obtiene la libertad. Silencio. Lo desalojo a la sala. Federico Rabina, abogado de Carrera, dice que es una reacción corporativa de la justicia al condenarlo nuevamente y que apelarán a la Corte Suprema otra vez. Por si quedan dudas de la necesidad de una reforma judicial en este país. Bien, pasemos a la siguiente noticia. Detuvieron a 30 acusados en una red de pedofilia. Lo importante de este procedimiento que se llevó adelante durante más de 6 meses que llevó la investigación es que por primera vez en la historia se pusieron de acuerdo 10 países para que esta organización sea totalmente desbaratada. Es así que organizadamente se lleva adelante 2 operativos, que uno se llama Historia y el otro se llama Pureza 2, donde se van llevando adelante allanamientos con personas imputadas, muchas personas imputadas en nuestro país y en países como en Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, España. Tenemos 2 hechos muy importantes que son llevados a cabo, uno en la ciudad de La Plata, donde no solamente se determina y se allana con personas imputadas, sino que era un centro de creación de películas pornográficas infantiles y un centro de distribución en horarios determinados para todos estos 10 países que yo les mencioné. En la ciudad de Tucumán, que fue otro de los lugares donde se realizó un allanamiento de suma importancia, todas las películas eran llevadas adelante en tiempo real, como digo yo, es decir, personas mayores con criaturas. Imagínense el flagelo que ocasiona esto, y esto eran transmitido en horarios predeterminados a los 10 países.
Y ahora tenemos más información en este picado de noticias. La Cámara de Inmobiliarias Rurales aseguró que la ley de tierras significa un avance, pero además pidió que se implemente un sistema de equivalencias. Plantean que no es lo mismo 1000 hectáreas productivas de tierras que 1000 marginales. El exfuncionario menemista Alberto Coan fue sobreseído en la causa que se le seguía por enriquecimiento ilícito. Los fundamentos del fallo se conocerán el 20 de agosto. La ANSES oficializó el aumento del 14,41% a jubilados y pensionados que anunció la presidenta el 31 de julio pasado. Los resultados del segundo trimestre del año de YPF muestran un crecimiento de los ingresos del 36,4% respecto del mismo periodo de 2012. El presidente electo de Paraguay presentó su futuro gabinete a pocos días de asumir la primera magistratura. Horacio Cartes afirmó que es una selección paraguaya comprometida con todos los habitantes de la República. El ganador de las elecciones de abril subrayó que llegó el gran momento del patriotismo y se mostró seguro de que con los mejores hombres y mujeres sobran razones para creer en mejores días para el país. A la asunción del mandatario confirmaron su asistencia los presidentes de Argentina, Cristina Fernández, de Brasil, Dilma Rousseff, de Chile, Sebastián Piñera, Uruguay, José Mujica y de Perú, Ollanta Humala. No hubo fútbol en la Argentina este fin de semana, pero hay noticias de la selección. ¿Qué tenemos, Gaby? Bueno, este partido amistoso que va a estar jugando la selección argentina el próximo día miércoles es en homenaje al Papa Francisco, a Jorge Bergoglio, que dejó de ser cardenal aquí, que se fue a aquel país y obviamente como es el nuevo obispo de Roma, quiere la selección italiana disputar un partido amistoso con la selección argentina a modo de homenaje. La gran duda es si va a ir finalmente el Papa Francisco o no. El portavoz del Vaticano dijo: nunca aclaramos que el Papa Francisco iba a asistir al Estadio Olímpico de Roma. Por lo tanto, mañana, en uno de los salones más amplios que tiene el Vaticano, el Papa va a estar recibiendo a todos los futbolistas y a todos los cuerpos técnicos que tienen la selección, a todos los integrantes del cuerpo técnico, pero también hay dirigentes. Dentro de los dirigentes argentinos hay algunos que se pagaron de su bolsillo el viaje, como en el caso, por ejemplo, del vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, porque no se querían perder la posibilidad de estar con el Papa Francisco. Hay muchísima expectativa por lo que puede llegar a pasar desde el punto futbolístico de este partido, porque no dejan de ser dos grandes potencias que fueron la mayoría con su mayoría de figuras. Entre ellos Lionel Messi, que también está en duda porque parece que no va a jugar, ya que viene arrastrando una lesión, no está del todo al 100% físicamente y por eso no jugaría. Entre otras cosas, hay futbolistas que han llevado rosarios, estampitas, cartas para el Papa Francisco y que mañana van a tratar de entregárselo. Esto tiene que ver con el fútbol y un partido que se va a disputar el próximo miércoles. Hoy hubo tenis y Juan Martín del Potro va a estar participando del torneo de Cincinnati, pero el otro tandilense, Pico Mónaco, ha debutado hoy y fue con una victoria. Hubo tenis en la jornada de hoy y Juan Pico Mónaco ha conseguido en Cincinnati una buena victoria frente al austríaco Jürgen Melzer, 6-3 y 6-2. Y ahora tendrá un escollo bastante difícil por delante, ni más ni menos que el número 1 del mundo, Novak Djokovic, es a quien se tiene que enfrentar en la próxima instancia de este torneo que se disputa sobre superficie dura y que es uno de los últimos, antes de que arranque justamente el último Grand Slam de la temporada, que es el US Open. Pico Mónaco, que ha tenido un gran partido en la jornada de hoy y que ya a esta altura tiene una paternidad casi absoluta sobre el austríaco. Han jugado 7 veces y las 7 terminaron en victoria del tenista argentino. Ha tenido un gran porcentaje de puntos ganados con su saque. El 80% de los puntos jugados con ese primer servicio han quedado en manos del tenista argentino, que entonces se quedó con el triunfo y que pasó a la siguiente ronda. También estará Juan Martín del Potro, que va a debutar frente a Pairé, el francés, o Davydenko, el ganador de ese partido. En la segunda ronda se enfrenta a Juan Martín del Potro. Muchas gracias, Gaby.
Nos vamos al corte. En el próximo bloque tenemos mucho más resumen de noticias de la televisión pública con Esteban Magnani, que nos cuenta la tecnología y las elecciones. Hubo una muy buena aplicación, hubo página de internet, resultados al instante, un avance. Directamente, sin mediación, sin necesidad de apelar a los medios, a las interpretaciones o la información que llegaba a los medios, directamente la información cruda disponible para todo el mundo. Esto entonces en el próximo bloque, el resumen de noticias de la televisión pública. Ya volvemos.